Vamos a charlar un ratito con Miguel Ponce, es el director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior y está en diálogo con nosotros. Miguel, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días, Sergio, y quiero avisarte que acá estamos con más frío que ustedes allá, ¿eh? No me diga, ¿usted está en Capital? Estoy en Capital. No me diga que hace más frío en Buenos Aires ahora que en Mar del Plata. ¿Cómo está el tema allá? Acá están menos de 2 grados. ¿La temperatura real menos de 2 grados? Sí, estoy viendo, mire, 2 grados 3 en Buenos Aires. ¿Qué le parece? ¡Qué bárbaro! Siempre es al revés, ¿eh? Siempre es al revés, es verdad, Miguel. Coménteme. Hoy conocimos, Miguel, una noticia importante para la Argentina, pero me gustaría que usted, si es tan amable, nos ayude a entender qué ventajas comerciales, más allá de las ventajas de intercambio cultural o social, nos implica que Argentina se ha incorporado como país observador a la Alianza del Pacífico. Macri va a participar de una cumbre que se va a hacer sobre este tema, sobre la Alianza del Pacífico, el primero de julio del mes que viene, en Chile. ¿Qué significa para la Argentina? ¿Qué ventaja nos proporciona para el comercio, por ejemplo, incorporarnos a la Alianza del Pacífico? Sergio, es muy pertinente que traigas esta inquietud, porque todavía esto no está inclusive en los diarios de hoy. Esta es una noticia que salió luego del cierre de los diarios de hoy. Sí, señor. Por lo tanto, me parece que el país va a hablar, por lo menos el país económico, va a hablar de esta decisión que, en todo caso algunos pueden preocuparle por la celeridad y por algunas implicancias en relación a los tratados con los que nos encontramos poniendo más énfasis, o por lo menos que hasta ahora se puso más énfasis, como es el Tratado del Mercosur, ¿no es cierto?, primero, y segundo, el Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Esto de la Alianza del Pacífico tiene que ver con algún anuncio presidencial y de la canciller Malcorra, ¿no es cierto?, que desde un primer momento mostraron una vocación de generar un aceleramiento de la integración de Argentina al mundo y dijeron casi, yo diría explícitamente, inclusive antes de que el presidente Macri asumiera, de que nos íbamos a parar firmemente en el Mercosur, rescatando y tratando de mejorar la cantidad de limitaciones que ha tenido el Mercosur en el último tiempo y que, por supuesto, se iba a mirar con mucho interés las posibilidades de algún tipo de acuerdo en términos de los países del Pacífico, en este caso la Alianza Pacífico, ¿no es cierto? También esto tiene que ver con lo que ha sido el año pasado el mayor suceso económico en términos comerciales, que es que ha surgido el TPP, o sea, el Tratado para el Pacífico, ¿no es cierto?, que reúne arriba del 40% de todo el PBI mundial. La flauta. Esto hay que mirarlo. Es enorme. Es impresionante, es impresionante. Hay que mirarlo, yo diría, desde la concepción de qué es lo que está ocurriendo en el mundo hoy en términos de comercio exterior y de transacciones. Del total de las transacciones que hoy se dan a nivel mundial, arriba del 80%, y pido que tomes nota de este dato, Sergio, arriba del 80% se hace a través de transacciones dentro de lo que se denomina las cadenas globales de valor. Cadenas globales de valor. ¿Qué sería eso, para traducírselo al oyente? Correcto, esto es, alguien tiene una materia prima en un lugar, otro tiene otra materia prima en otro lugar, se procesa en un tercer país que cuenta con una determinada tecnología, se procesa una parte, se ensambla con otra parte que se hace en otro país, es decir, son cadenas productivas que se encuentran articuladas de manera tal de que un producto final, el famoso made in, no tiene a veces nada que ver con la cantidad de países por las que ha ido transcurriendo y que ha sido necesario para terminar un bien de mayor complejidad. Por ejemplo, usted tiene hoy que agarra un celular del que se trate y va a encontrar que a lo mejor el plástico proviene de Indonesia, los cables a lo mejor han sido hechos en Vietnam, parte del ensamblado se hizo
en China y el resto se terminó haciendo en la zona franca de Manaos, para dar un ejemplo. ¿Y ahí cuál es el Made in? Manaos, que fue el último. Made in es el que pone la última pieza dentro de esta, pero por eso es que en este momento ya se empieza a hablar del Made in mundial, porque sí, el 80%, como decíamos recién, de las transacciones se hace dentro de estas cadenas de valor. Estamos hablando de muchos países interviniendo, como en el caso que le contaba lo de los tratados. Y lo de los tratados, ¿cómo nos impacta? Nos impacta desde varios lugares, por eso es que hay que ser muy cuidadoso dónde uno se instala y cómo se instala. Lo que hay que debatir es cuál va a ser nuestro rol. Obviamente, si nosotros nos ponemos en una actitud, yo diría, siglo XIX, uno diría, bueno, vamos a vivir con lo nuestro, nos cerramos, no intercambiamos, pero claro, queda solo un 20% de las posibilidades a nivel mundial de transar, ¿no es cierto?, los productos que producimos, pero además, por otro lado, sería decirle a nuestros trabajadores, señores, ustedes no van a participar de ningún proceso productivo, ni de los que estaban participando hoy, ¿se entiende? Por lo tanto, esto origina, cuando uno se incluye en ciertos tratados, ventajas y riesgos, Hay que hacer un análisis muy claro de que algunas cuestiones que estaba produciendo hasta ahora deja de producirlas para producir en escala mucho mayor que las actuales otro tipo de claro, se entiende claramente. Y por eso es tan importante que tengamos en claro, primero, cuáles son nuestras ventajas competitivas y segundo, las desventajas, claro, cuáles son las ventajas. Y segundo, de qué manera optimizamos la agenda de la competitividad para realmente poder protagonizar estos fenómenos comerciales que el vox populi a lo mejor no son tan conocidos. Pero tenemos muy en claro de que el camino es uno solo, es inevitable. Es como si uno se resistiera a este tipo de situaciones, insisto, le tiene que salir a decir a todos los trabajadores argentinos hoy, señores, ustedes quedan fuera del sistema productivo mundial y por lo tanto las necesidades de trabajo van a ir siendo cada vez mayores. Miguel, este acercamiento, esta integración como país veedor, ahora le voy a preguntar qué quiere decir veedor porque no somos miembro pleno. Por supuesto que no. ¿Es un acercamiento quizás al ALCA también? Yo diría que es un acercamiento parcial, es uno de los sectores que está participando, no necesariamente de manera plena, porque justamente el tratado lo que tiende es más que nada a poner la vista en el Pacífico, y la vista en el Pacífico significa mirar con mucha atención al sudeste asiático y no solo al sudeste asiático. Estamos hablando de Chile, Colombia, Perú, etcétera, todos los países nuestros del Pacífico que por supuesto no integran Mercosur y que por lo tanto de alguna manera nosotros tenemos que encontrar mecanismos para tener un relacionamiento particularmente comercial mayor que el que tenemos hasta el presente. Vos fíjate, Sergio, nosotros nuestro mayor superávit comercial lo tenemos con Chile, es decir, con Chile tenemos una diferencia de nuestra balanza de intercambio a favor de más de $1.000 millones. Con ningún otro país tenemos este volumen y sin embargo no estamos integrados en tratados como este del Pacífico que nos permitirían mejorar y aumentar ese proceso de intercambio que por supuesto hasta ahora viene favorable a nosotros. El segundo elemento es que quedar fuera de estos tratados implica de que muchas colocaciones y producciones que teníamos hasta hoy colocadas dejan de colocarse porque ellos prefieren interactuar entre los integrantes del acuerdo porque trabajan a arancel cero, achican costos de intercambio comercial entre los países que integran un determinado tratado de libre comercio. Hay que mirar con mucha atención esto. La industria argentina tiene que colocarse con una mirada, yo diría, crítica en algunos aspectos, pero sobre todo mirando esto como una oportunidad. Y además mirarlo como un camino que nos guste o no, vamos a tener que recorrer. Y sí. Ser miembro observador, país observador, ¿qué implicancia tiene al no ser miembro permanente? Ser miembro observador significa, primero, que no podríamos ser miembro permanente sin acuerdo de nuestros actuales socios en los tratados en los que ya estamos. Mercosur tiene una cláusula por la cual hasta ahora no se pueden integrar sus países a otros espacios de esta naturaleza como el acuerdo
Claro, sin acuerdo de los socios. Entonces, Mercosur está replanteándose en estos momentos las formas de relacionamiento de sus miembros y seguramente es muy posible que bajemos un cambio de manera tal de permitir que sus miembros puedan tener actuación como pleno en otro tipo de espacios como el que hoy estamos analizando. Gracias al pago de fondos buitre es que se puede ingresar, en este caso como país observador, a esta Alianza del Pacífico. O sea, ¿fue una ventaja el pago de los fondos buitre? Bueno, obviamente. El arreglo. Obviamente, la señal de que volvíamos al mundo a partir de que dejábamos los distintos grados de default en los que nos encontrábamos, nos ha ido dando ventajas. En términos comerciales, hemos recuperado el crédito. Antes vos, cada insumo, un industrial de Mar del Plata que necesitaba un insumo textil o un insumo para su industria de conservas, tenía que pagar cash o anticipado a su proveedor, mientras que hoy hemos ido avanzando y hoy estamos nuevamente a los 110, 120 días históricos, que es el crédito que habitualmente los proveedores les daban a los productores locales. Esto claramente se ha manifestado en que no hubo una demanda grosera de dólares y se pudo salir de los cepos, yo diría, de manera no traumática. Nos estamos alejando del Mercosur, o es un replanteo nuevo, habrá que replantear el Mercosur a partir de... Sin duda, la necesidad de replantear el Mercosur es un pedido a gritos que no es de este momento, sino que viene acentuándose, pase lo que pase en términos políticos en cada uno de sus países. Brasil con Dilma, Brasil en esta situación, ya venía reclamando una necesidad de replanteo. Ahora... Temer lo hizo también, ¿eh? Sí, claro, Uruguay también, sí. Los paraguayos se han quejado, tenemos una situación muy particular con Venezuela, que se ha integrado pero no cumple ni da pasos de avance en su proceso de adecuación, ¿no es cierto?, a las normas Mercosur. Nosotros que también tenemos este otro tipo de miradas, ¿no es cierto?, en términos internacionales, que necesita también que Mercosur adecúe, ¿no es cierto?, sus formas de relacionamiento interno para permitirnos precisamente optimizar este nuevo protagonismo, pero obviamente, tengamos en claro, las crisis del Mercosur, la enfermedad del Mercosur se corrige con más Mercosur. Quiero decir, acá tenemos que replantearnos las maneras en que nos vamos a relacionar entre los socios para que el Mercosur, en lugar de ser un lastre y un cepo, en cambio nos potencie a nuevas alternativas comerciales, porque todo el mundo está tratando de colocar sus producciones de la mejor manera y en la mayor cantidad posible de lugares. Vos fíjate la particular situación que nos encontramos nosotros. Si nos quedáramos atados a Mercosur, nuestro principal socio comercial Brasil está atravesando una crisis terrible. La tendríamos nosotros también. Pero además, ¿qué hacemos con los autos? ¿Qué hacemos con toda la producción? Tenemos que diversificar otro tipo de mercado, salir a buscar en los mercados que Brasil hoy de alguna manera por su crisis nos ha restringido. Al obrero de Córdoba le preocupa muy poco si el auto que acaba de terminar va a Brasil o va a México. Lo que le interesa a él es poder trabajar a pleno en sus turnos y darle trabajo a los autopartistas que están en el cinturón del primero y segundo de Córdoba, de manera tal de que evitar los impactos no deseados, por supuesto, pero inevitables, que las crisis regionales de nuestros vecinos nos están trayendo. Lo cambio un poquito de tema. Lo sacamos del ámbito internacional para volver acá al doméstico. Sí. El tema energía, el tema del gas, las tarifas enormes que tenemos de gas, y también la crisis que esto genera en la industria. Hoy conocimos la solicitada del Energas, que solicita a la industria que reduzca el nivel de consumo de manera gradual hasta el corte total. Bueno, esto para tratar de darle gas a la población por la ola enorme de frío que tenemos, ¿no? Esta crisis energética afecta a la industria, indiscutiblemente. ¿Cómo se plantea salir adelante la industria con esta crisis y con el aumento increíble de tarifas? Yo diría son dos temas que ameritan un tratamiento más profundo del que uno puede tener simplemente en una conversación telefónica radial. Pero, es imprescindible decir que acá venimos de una crisis energética y de balanza comercial en términos energéticos, ¿no es cierto?, que es inédita en la historia argentina. Pasamos de ser
en los últimos 10 años, de un país exportador de energía por 6.500 millones de dólares a un país importador casi por la misma cantidad. Es decir, en menos de 10 años, las políticas erróneas en materia energética, digo, de no inversiones, de atrasos de tarifarios, la crisis misma de los valores del petróleo, etcétera, etcétera, hicieron de que el nivel de dependencia de nuestra industria, de la importación de industria, de energía, nos coloque en una situación muy vulnerable, y sobre todo muy vulnerable teniendo en cuenta los distintos avatares que los precios del barril, ¿no es cierto?, van teniendo, o del gas, ¿no es cierto?, van teniendo a lo largo del tiempo. Este es un primer tema. Por lo tanto, desde ya que era imprescindible tomar el toro por las astas y hacer una corrección y plantearse un camino, lógicamente, que tiene que ver con inversiones, para lo cual había que volver al mundo, como lo analizábamos recién, y cerrar el tema de los holdouts, si no, no venía ningún tipo de inversión. No alcanza solo la inversión local para el desarrollo y la recuperación de esta situación de déficit energético que tenemos. Necesitamos, como en todo el mundo, capitales que vengan también a ayudarnos a mejorar los niveles de competitividad y de producción, sobre todo, que nos vayan acercando gradualmente al tener que prescindir de la importación, sea de los barcos gasíferos o sea del petróleo directamente. Me sale una pregunta automáticamente a eso. Está bien, existe la crisis que no es de ahora ni de hace 5 años, claro. Hay una crisis que lleva un montón de tiempo, sí. De no inversión. Sí. Ahora, está bien, el blanqueo, diríamos, de la situación, había que blanquear también el tema de las tarifas, de los subsidios, sí, y demás. Sí. ¿Usted ve en este gobierno, en los meses que lleva, una política de inversión en materia energética o nos quedamos solamente en el blanqueo? Yo creo que muchas cosas no se están encarando como deberían haberse encarado, con la firmeza con la que debería haberse encarado, y sobre todo con los acuerdos políticos necesarios que garantizaran y generaran niveles de gobernabilidad que hicieran posible generar confianza en las inversiones que estamos reclamando del exterior, ya que si volvemos a repetir el espectáculo que dimos en el Congreso con la ley antidespidos, para terminar finalmente en un veto, de esa manera no se genera confiabilidad, de esa manera no se construye gobernabilidad, y por supuesto nadie va a venir a traer sus capitales e invertir si está pensando de que el gobierno no logra construir mayorías. Por eso es tan importante este debate político que se viene dando en relación a que algunos socios de la alianza de gobierno Cambiemos están reclamando desde hace rato la necesidad de un acuerdo político, económico y social que garantice, por un lado, esta gobernabilidad a que hacemos referencia, imprescindible si genuinamente se quiere conseguir inversiones, y por otro lado, tratar de evitar la espiral inflacionaria que lógicamente íbamos a tener en los primeros meses de este gobierno a partir del sinceramiento de las variables económicas, particularmente a partir de la liberación de los cepos cambiarios, ¿no es cierto?, y productivos. Entonces, algunos pensaban que simplemente con la devaluación todas las economías regionales iban a competitividad. Sí. No, el tema del sinceramiento económico y de alinear nuestra moneda con las monedas de nuestros principales clientes y de la región era condición necesaria, pero no suficiente. Llevamos demorada la agenda de la competitividad prácticamente 5 meses, y nos preocupa, porque nos preocupa también las designaciones que se han hecho en las áreas que tienen que convocar a estas inversiones, donde en lugar de colocar personalidades que tengan la matriz productiva, ¿no es cierto?, en su ADN, tienen en cambio la matriz de los fondos de inversión especulativos. Y esto nos preocupa mucho porque es pensar en inversiones al muy corto plazo, pensando de que vamos a reemplazar el mercado interno por inversiones externas que vengan, ¿no es cierto?, exclusivamente a aprovechar, por ejemplo, el Festival de las LEVAC al 36 o 37%, luego de haber estado arriba del 38%. O sea, que es una especie de zángano de que... Pero claro, acá lo que necesitamos
necesitamos, si realmente queremos generar empleo, son inversiones productivas, totalmente, no inversiones financieras especulativas, que lo que han venido a hacer o lo que vienen a hacer es a generar una situación en relación a las tasas de interés que se pagan, que hoy por hoy la pena de pago se encuentra afectada porque a cualquier tipo que tenga una cuenta a pagar le conviene primero colocarla en el circuito financiero y hacerse la diferencia al momento que ya sea inevitable el pago, ¿no es cierto?, a cualquier tipo de proveedor. Claro, jugar en la ruleta financiera, como le dicen, ¿no? Absolutamente, eso es lo que hay que evitar, y eso hay que corregirlo, y le tenemos que decir al gobierno, porque todos queremos que al país le vaya bien, y por lo tanto, cada vez que a un gobierno le va mal, lo que los pagan son los más... Obviamente, como siempre, parece que no aprendemos, ¿no? Absolutamente, entonces necesitamos decirle qué cosas tiene que corregir, esto hay que corregirlo. Miguel, le agradezco muchísimo estos minutos, ya se me termina el tiempo, ya tengo que ir a otro segmento. Muy interesante siempre dialogar con usted. Bueno, y la última consulta, después de hablar de tanto... Por favor. ¿Cómo ve, es esperanzado en que la situación se revierta, de que empecemos, de que repuntemos de una vez por todas en Argentina? Yo tengo una esperanza prudente, particularmente en el mediano y el largo. Estoy muy preocupado por el corto plazo, sobre todo si algunos cabezaduras fundamentalistas, como escuchan los consejos particularmente de Durán Barba, que junto con Peña, el jefe de gabinete, son los que se están oponiendo, de acuerdo a lo que ha trascendido, a las posibilidades de un acuerdo de mayorías, de un acuerdo político, económico y social, como el que yo estoy reclamando desde hace tanto tiempo. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto, ojalá que entre todos podamos sacar, y los que tienen que tomar la decisión lo hagan pensando en el futuro de todos nosotros, ¿no? Y no en grupos. Y dándose cuenta que este no es un gobierno del PRO y que no ganaron por el 80%. Este es un gobierno de Cambiemos que ha tenido en un balotaje un triunfo ajustado que amerita, por lo tanto, la construcción de mayorías, sobre todo parlamentarias, que garanticen la gobernabilidad. Gracias, Miguel, que tenga buen día. Sergio, un gran abrazo, siempre a disposición de los amigos de Mar del Plata, y mis saludos a María cuando vuelva. Ahí está, en unos días viene por aquí. Un abrazo grande, Miguel, gracias. Adiós, que siga bien. Miguel Ponce, él es el director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior.